Hola, ¿qué tal amigos del canal eBlaze? Estamos aquí en un video más sobre tecnología y en esta ocasión quiero compartirles unos tips para todos aquellos que tienen consolas de tipo Xbox One, Xbox One X, Xbox One tipo S, y resulta que estas consolas tienen un problema muy común. Y gracias a ustedes que nos han estado enviando sus consultas a través del área de preguntas, de comentarios de todos estos videos de YouTube, pues tenemos aquí un pequeño análisis que les quiero compartir para todos los que nos estuvieron escribiendo que tienen consolas que en diferentes formas le dan al botón de encendido, la consola se escucha el sonido de que quiere arrancar, solo parpadea el botón blanco y se apaga. En muchos otros casos también la consola está trabajando correctamente algunas veces, otras veces no quiere encender, solamente se escucha el sonido de encendido. Y concretamente aquí les voy a compartir pues cuál es el problema principal de este tipo de falla. Bien, aquí tenemos la placa de la Xbox One, es muy parecida a la Xbox One de tipo FAT. Aquí tenemos ya todas las cubiertas, ya la tenemos desarmada. Quise brincarme el proceso de armar y desarmar porque van a encontrar en muchos otros canales cómo se hace este procedimiento. Debe de ser con mucho cuidado. Aquí tenemos el disipador que va sobre el One Chip de la consola, el APU, que concretamente es un procesador con un procesador de gráficos. Y bien, aquí en esta parte va lo que es la fuente de poder. Es una cajita negra que se conecta aquí y su función es transformar la energía de 110 volts a 12, 5 y por lo general se encuentra dormida en 5 volts para esperar que nosotros le demos al botón de encender y esta entregar los 12 ya con bastante amperaje. Estamos hablando de 6, 9 amperes a toda esta sección de procesamiento de datos y de gráficos. La falla, muchos han comentado que por lo general es la fuente de poder. Sí se ha dado el caso en que la fuente llega a tener problemas a causa de un cortocircuito o una alta de corriente por parte de nuestro proveedor de electricidad. Pero en los casos donde nosotros presionamos el botón, hace encender, a veces enciende y a veces no, tenemos que revisar concretamente el área de alimentación hacia el procesador. Entonces vamos a comenzar explicando cómo funciona esta parte. Para los compañeros que son técnicos, considero que esto se les va a hacer muy fácil. Para todos aquellos que son usuarios y que tienen esta falla, pues valga la redundancia, va a servir para que ustedes al acercarse a su técnico de confianza, pues les pueden presentar este video o darle algunos datos para poder realizar la reparación. Entonces aquí nosotros tenemos la entrada de la fuente, concretamente tenemos el pin de 5 volts, 2 pines de 12, la tierra y los pines de encendido, que son una referencia que viene de la tarjeta que hace que se activen los 12 volts fijos sobre los que vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro multímetro en continuidad y empezar a checar estos capacitores de tantalio o capacitores de tipo sólido. Nosotros vamos a tocarlos y no debe de haber continuidad. A lo mucho el tester va a emitir un pequeño sonidito, pero no debe de sonar en continuidad. Esto porque aquí en una parte, en un extremo del capacitor y en el otro extremo tenemos positivo y negativo. Esto se utiliza para estabilizar la corriente. Entonces revisamos los capacitores de tantalio. Vemos que están bien. En este caso a esta placa ya le faltan algunos componentes que yo ya retiré porque esta placa concretamente llegó a tener una falla en el procesador, en la APU, y nada más la estamos utilizando como referencia. Bien, aquí nosotros vamos a tener 3 juegos de circuitos reguladores. Si se dan cuenta tenemos 3 bobinas, 3 MOSFETs o predrive y 3 MOSFET principales. Aquí en este caso los MOSFET ya no están, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que toma la corriente de 12 volts de nuestro conector y lo baja a una tensión de 1.5 volts o depende de cómo se alimente nuestro procesador gráfico, qué voltaje. Esto varía en cuestión de la frecuencia a la que esté trabajando o el juego que esté corriendo y se entrega después de estas bobinas. Y aquí tenemos el positivo, toda esta franja que ven aquí color verde, y acá tenemos el negativo, ¿sí? Entonces siempre vamos a checar estas 3 secciones
cuando nuestro Xbox se comporte de esa manera. En muchos casos nosotros vamos a darnos cuenta que uno de estos circuitos, el MOSFET concretamente, llega a estar en corto. Por ejemplo, aquí estamos tocando la pista de salida o de drenaje. El MOSFET se compone por 3 pines, que es suministro, drenaje y gate. Igual este chiquitín que está acá. Entonces nosotros lo que checamos es drenaje con suministro. Ahí vemos que hay un corto, volteamos, sigue el corto, probamos con el gate. Aquí ya no hay corto, checamos el que sigue, corto. Aquí ya no hay corto. Checamos los capacitores de tantalio de salida. Aquí vemos que tenemos un supuesto corto. ¿Sí? Y también tenemos que checar estos pequeños MOSFET que ayudan como pre-drives o el prearranque del MOSFET principal. Aquí tenemos también otro pequeño MOSFET que funge como controlador. Este pequeñín de aquí. Este también se llega a poner en corto. ¿Sí? Entonces checamos el capacitor de tantalio de alimentación. Está bien. Ese está bien. ¿Sí? Ahí estamos viendo que se está comportando bien. Aquí tampoco hay corto. Pero curiosamente, entre el drenaje y el suministro tenemos un corto. Bueno, aquí concretamente el procesador tiene una baja resistencia, lo cual nos va a ocasionar que el multímetro timbre como si tuviésemos un corto, pero realmente es la baja resistencia. Por ese otro lado tenemos, miren, otros capacitores de tantalio. Vemos que están bien, pero en la salida de las bobinas, si se dan cuenta, aquí es donde vamos a empezar a tener el supuesto corto. Esto no es un corto. En el multímetro podremos ver que es una baja resistencia. ¿Sí? Entonces, regresando aquí a la parte de alimentación del procesador, vamos a tener más capacitores de tantalio. Nos dan una baja resistencia. En muchos casos, cuando el procesador está dañado, pues vamos a tener que esta medida va a bajar por debajo de los 2 ohms. ¿Sí? Aquí tenemos 1 ohms. Entonces quiere decir que nuestro procesador ya tiene un daño. Este tipo de procesadores calientan mucho y todo está integrado aquí. No logra disipar bien la temperatura y por consiguiente internamente se fractura. Entonces nosotros vamos a revisar estas 3 secciones y si en dado caso tenemos bien las secciones, tenemos bien la parte del procesador, la tercera parte que tendríamos que revisar es esta, donde va un pequeño chip que es como un cuadrito parecido a este de acá, a este negrito, que realmente es un regulador, se denomina regulador de tipo PWM. Esto lo que hace es que lee las salidas, lee las entradas, lee el suministro de voltaje, de amperaje, de potencia, de tensión y nos va a regular a través de estos switch electrónicos o denominados MOSFET la salida que vamos a tener hacia el procesador. También aquí podemos rectificar en los capacitores. Vamos a ver que los capacitores son a 2.5 volts como máximo de tolerancia. Este chip también lo hemos encontrado dañado, quemado, entonces nosotros revisamos esta sección. Aquí podemos ver, no hay corto. Acá, estos capacitores de tantalio que van junto al chip. Si tú tienes el chip montado y te empiezan a marcar corto, quiere decir que tu sistema de PWM está dañado. Este circuito se daña mucho cuando existen tormentas cerca de nuestra locación, porque al trabajar con voltajes tan pequeñitos, un pulso electromagnético de un rayo cruzando la atmósfera genera un campo magnético que excita todo el cobre que hay en la placa, generando hasta 20 volts dentro de cada línea. Entonces básicamente este chip se funde y nosotros no vamos a tener ya control de alimentación para el procesador. Por este otro lado tenemos otro sistema de alimentación Step Down que nos da la alimentación para las memorias RAM, que también se alimentan con 1.2, 1.3 volts. Aquí también tenemos su chip compensador, su PWM. Tenemos por acá otras bobinas que alimentan a los subsistemas, como por ejemplo la interfase de encendido, de apagado. Por acá tenemos otro sistema, vean, por lo general van bobinas, van circuitos MOSFET
para transformar el voltaje que llega desde acá, ya sean 12 o sean 5, para alimentar otros sistemas. En este caso aquí se alimenta el sistema del Wi-Fi, del Bluetooth. Por acá tenemos el chipset. Tenemos también reguladores importantes, tenemos la memoria NAND, donde se guarda las configuraciones del software, del firmware, cómo se debe de comportar. Y en general, pues la falla que les comento está aquí nada más. Ya si ustedes llegan a tener alguna falla relacionada con que no tenemos Wi-Fi, Bluetooth, salidas de video, pues todo se relaciona con nuestro procesador, con nuestro APU. Y tenemos que revisar estas tres partes: procesador, PWM y reguladores. Como comento, aquí es donde radica la falla. En el peor de los casos es como cuando el procesador pues ya se pone en corto. Realmente cambiarlo sería muy caro, muy costoso a pues comprar otra consola, ya que de soldar este procesador requiere de un proceso que se llama revaling, que es quitar el procesador con una máquina especializada con curvas de calor, cambiar las pequeñas valves o las bolas de soldadura, cuadrarlo y volverlo a soldar. Lo que nosotros hemos reparado en taller pues son básicamente estas fallas. Pues bien, mis amigos, sin más que agregar y no alargar este video, pues déjenme sus preguntas aquí debajo de este video en el área de preguntas y respuestas. Compártanos cuáles son sus experiencias. La verdad, tenemos muy mala experiencia con las consolas de tipo Xbox. Son muy fallosas, son muy quisquillosas. Todas las series de la tipo One han salido malas, con fallas de sobrecalentamiento, se van los componentes que son muy delicados. La verdad, el fabricante no está poniendo suficiente ahínco para que esta consola pues nos dure más tiempo. Ya hemos analizado en otros videos el adquirir mejor una PC gamer, que actualmente pues ya alcanza el costo de lo que es una consola ya de alguna marca, como lo es Xbox y PlayStation. Pues bien, amigos, me despido sin más que agregar. Déjenme su suscripción al canal, sus pulgares arriba y nos vemos hasta el próximo video.